Nos concentraremos en esta clase en la creación de los casos de carga. Podemos entrar en la edición de este tipo de casos de carga en nuestro proyecto, haciendo clic sobre el menú de cargas y abriendo la herramienta de casos de carga. Pero yo les recomiendo que más bien cambiemos nuestra interfaz completa para la colocación de carga, utilizando esta etiqueta superior. Eso también abrirá la misma interfaz o ventana para creación de casos de carga. Lo que vamos a hacer a continuación es eliminar los casos de carga existentes y vamos a crear algunos nuevos. En primer lugar, vamos a crear uno con una etiqueta de CP o carga permanente del tipo permanente y vamos a poner en el nombre algo más detallado. Carga permanente, entonces lo agregamos. Ese es nuestro primer caso de carga. En segundo lugar, vamos a crear una carga de explotación. Esta carga de explotación son cargas accidentales, también pueden tomarse como cargas vivas. Y vean que hay distintos tipos de categoría. Pero solamente lo vamos a dejar en categoría A. Vamos a poner carga variable y en el nombre carga variable. Agregamos. Vamos a crear un tercer tipo que sea una carga variable de techo. En el número del caso será el 3. También va a ser de explotación, pero vamos a poner de techo. Y por último vamos a crear una carga de viento, que vamos a llamar W por su sigla en inglés, y en el nombre viento. Entonces estos son los 4 casos de carga principales que debemos crear. Más adelante veremos cómo crear los otros casos que vamos a utilizar, como los casos de sismo y casos modales. Pero eso no lo vamos a realizar por esta ventana. Lo vamos a hacer en el análisis del proyecto. Entonces, después de haber creado estos 4 casos de carga esenciales, ahora vamos a movernos hacia el menú de análisis y vamos a hacer clic sobre la herramienta tipo de análisis. Fíjense que acá también se muestran los casos de carga que acabamos de crear. Pero noten que además nos dice cuál es el tipo de esos casos. El carga permanente hasta la de viento son todos estáticos lineales. Es decir, no cambian, no son dinámicos. Pero los casos del sismo y modales sí son dinámicos. Entonces, ¿cómo vamos a introducir la carga para el sismo? Haciendo clic sobre este botón, donde dice Nuevo. Antes de poder crear un caso de carga sísmico o espectral, como lo vamos a hacer, en primer lugar tenemos que establecer dentro del robot cuáles son los modos de vibración que van a gobernar estos casos de carga sísmico o espectrales. Siempre hay que calcular primero los modos de vibración. Entonces vamos a crear, en primer lugar, un tipo de análisis o un tipo de carga, caso de carga que sea modal. Lo creamos. Y en este caso de carga modal, podemos ver la cantidad de modos que vamos a estar utilizando, la tolerancia, el número de iteraciones, y si es el tipo de matriz que va a estar utilizando, concentradas y rotaciones, con rotaciones o coherentes. Estas matrices son las matrices que se utilizan dentro de los elementos finitos y tiene que ver con la diagonalización de las mismas. Por supuesto, cuando hablamos de concentradas sin rotaciones, está asumiendo a cero muchos de los componentes de la matriz, pero sí hace que sea mucho más rápido el cálculo. Si necesitamos algo más exacto, podemos usar coherentes, pero cuando usamos concentradas sin rotaciones, por lo general hallamos buenos resultados, bastante parecidos a la realidad y un proceso de cálculo más corto. Así que yo voy a dejar activada esta opción. En las direcciones activas de la masa no voy a estudiar la dirección Z, pues no me interesa. No voy a estudiar el movimiento en Z, sino solamente el sismo en X y en Y, para este caso. Y fíjense que tengo otros parámetros avanzados. Hacemos clic sobre esto para despegarlo o desplegarlo. Y noten que yo puedo, en los límites de estudio, voy a concentrarme en esta sección, los límites de estudio, establecer el porcentaje de la masa que debo asegurar que participe en la vibración. Por lo general, las normas establecen que un 90% de la masa debe participar en la sumatoria de cada una de las masas participativas por modo. Así que aquí voy a establecerlo en 90 y él me va a avisar si con esta cantidad de modos estoy cumpliéndolo. Si no llego, entonces debería aumentar la cantidad de modos. Asimismo,
puedo establecer el tipo de análisis, voy a seguir con un modal y los métodos de iteración. Estos métodos son el método de hallar los autovectores. Si desean pueden estudiar un poco más a profundidad el tema de los autovectores como álgebra lineal, pero por ahora estamos utilizando un método que es del subespacio. Hay otros métodos para poder conseguir estos autovectores. Entonces, con todos estos parámetros definidos, voy a dar clic sobre OK y así me genera mi carga modal. Y ahora es momento de establecer la carga sísmica. Entonces voy a establecer uno nuevo, uno modal, pero ahora fíjense que como ya tengo un caso modal, ahora también puedo establecer casos sísmicos y espectrales. Seguramente habrán notado que cuando no había un caso modal no existía tampoco la posibilidad de crear casos sísmicos y espectrales, pues estos casos dependen del modo de vibración del edificio. Primero hay que calcular el caso modal, pero ahora que ya tenemos uno, vamos a seleccionar casos sísmicos. En este proyecto vamos a estar trabajando sobre modelos espectrales para hacerlo de forma general, pero es interesante notar que dependiendo de la norma que tengamos configurada, podemos crear un estudio normativo. Por ejemplo, aquí está la norma europea, donde se puede establecer un caso sísmico según la norma europea. Sin embargo, yo me voy a concentrar en el caso espectral. Más adelante volveré acá para mostrarle la forma de hacerlo por el IBC. Entonces, ¿qué significa un caso espectral? Bueno, vamos a seleccionarlo, le nombramos sismo y vamos a dar sobre OK para ver los parámetros que nos pide. Como podemos observar, nos está pidiendo una tabla de datos del espectro. Como obviamente es de esperar, el espectro está en función de la aceleración o el periodo y el desplazamiento. Entonces nosotros debemos definir en primer lugar ese espectro. Y podemos cargarlos algunos que ya hablamos establecido anteriormente. En primer lugar podemos decir que la coordenada Y va a ser aceleración, la coordenada del eje X va a ser el periodo o la frecuencia, dependiendo de cómo lo estemos trabajando en nuestro modelo, nuestra región. Y acá en el espectro voy a seleccionar abrir, porque yo tengo varios espectros que tengo generados previamente y que voy a dejarles a ustedes uno de ejemplo para que puedan cargarlo. Entonces fíjense, voy a darle a abrir para buscar específicamente dónde está mi archivo. Entonces he llegado acá donde tengo espectros para robot y noten que tengo varios tipos de espectros dependiendo de la normativa de mi región, donde tiene una zona, un tipo de suelo y un coeficiente de respuesta o aminoración. Entonces yo voy a establecer este porque eso me ha dado mi estudio previo según la norma y doy clic sobre abrir. Entonces, como podemos notar, la aceleración se plotea en función del periodo. Esa es la manera en que yo creé este espectro. Ahora es cuestión de este periodo que acabo de cargar, agregarlo, eliminar este anterior, cierro esta ventana y este que acabo de cargar entonces lo voy a utilizar en mi archivo. Noten que el coeficiente de amortiguamiento es de 0.5 y aquí están cada uno de los puntos de mi espectro. Ahora vamos a prestar atención a este botón de definición de la dirección. Como yo no estoy trabajando en Z, voy a poner 0 y quiero que las direcciones que se estudien sean en X y en Y. ¿Ok? Entonces escojo OK y OK. Entonces eso me genera dos sismos, sismo en dirección en X y sismo en dirección Y, que en función del espectro que he escogido y de los modos de vibración me va a dar cuál es la deformada de mi estructura. Esta es la manera entonces de crear cada uno de los casos de carga que vamos a estar utilizando: cargas permanentes, cargas variables, de viento, modales y sismo. En la siguiente clase veremos cómo establecer específicamente el caso del viento. Pero me gustaría mostrarle antes de finalizar esta clase cómo podemos utilizar normativas para sismo y crear nuevos casos sísmicos normativos. Voy a salir de estas ventanas, dirigiéndome a herramientas y preferencias para el proyecto, y me voy a ubicar en las normas del proyecto. Como ustedes podrán observar, existen diversos tipos de normas, pero bajo normas del diseño, en cargas, notarán ustedes que hay sobrecargas sísmicas.
estas sobrecargas sísmicas son según la norma que hemos establecido. Voy a hacer clic sobre más y puedo escoger, dependiendo de la zona donde me encuentre, el país donde me encuentre, un tipo de norma. Por ejemplo, esta son las del Eurocódigo y las IBC son las normas de Estados Unidos. Son bastante utilizadas. Entonces yo voy a escoger la IBC del 2012, voy a agregarla y establecer como actual. ¿Ok? Y OK. Ahora puedo regresar a mi tipo de análisis y voy a crear un nuevo análisis sísmico y noten que puedo ahora establecerlo por el IBC. Cuando le doy OK, aparecen los parámetros que la IBC utiliza para establecer las cargas sísmicas dependiendo del suelo y otros parámetros normativos, como el coeficiente de reducción de nuestro espectro, como cuál es el corte basal, al definirlo con un valor del usuario o según el periodo fundamental. En fin, si nosotros estamos utilizando alguna norma y tenemos estos parámetros de nuestro suelo, podemos utilizarlos para generar el estudio de cada uno de los casos sísmicos. Entonces este es un ejemplo de cómo utilizar los parámetros, por ejemplo, de la IBC para generar casos sísmicos. Si no tenemos estos parámetros, pues nuestra norma no nos deja establecer cuál es el ICI1 o el SS. Entonces deberíamos hacerlo un estudio a través de medios espectrales. Sin embargo, yo voy a cancelarlo, ya que les he mostrado esto. Y ahora en la siguiente clase vamos a estudiar el caso específico de las cargas de viento.